Si no le temes al guardián, deberías. Esta criatura tiene más salud que el Ender Dragon y el Wither combinados, y puede matar jugadores con armaduras completas de nederita de 2 golpes. Pero ¿cómo se volvió tan poderoso? Acompáñanos a indagar el lore para descubrir el origen del guardián. El guardián es protector de la oscuridad profunda, una criatura casi invisible que roba almas, estría de la pizarra abismal y cuyos latidos ahuyentan hasta los jugadores más valientes. Pero antes de ser esta criatura solitaria y agresiva, el primer guardián fue un humano. Su nombre era Brandon. Era de los más fuertes guerreros entre los antiguos constructores. Por desgracia, Brandon tenía una gran ambición, una que no lo dejaba rendirse hasta que sea el mejor de todos, y desobedeciendo a los suyos, buscó formas para ser aún más fuerte. Su misión lo llevó hasta las puertas de Herobrine, sabiendo que él también buscaba un poder sin igual. ¿De verdad pensaste que le daría una oportunidad a alguien tan despreciable como tú? ¿A un constructor? Herobrine se burló de Brandon y lo echó del lugar, volviendo con las manos vacías. Sus compañeros no podían perdonarlo por querer unirse a Herobrine, un enemigo del gremio, y fue desterrado. Durante varios meses, entendió que su exilio no era solo entre los humanos, sino también en muchas otras sociedades. Los aldeanos se negaron a comerciar con Brandon, por temor a insultar a los antiguos constructores que lo habían desterrado. Recurrió a buscar la compañía de saqueadores, pero le respondieron con ballestas y flechas. Desesperado, incluso regresó a la mansión de Herobrine, pero a pesar de que ya no era un constructor, consideró que era muy débil para unirse a él. Brandon se sintió solo, desesperado porque alguien lo aceptara. Luego viajó al Nether, donde finalmente encontró compañía entre un grupo de piglins. Por un tiempo era feliz, pero cuando se le acabó el oro, también se acabó la paciencia de los piglins. Escapó del lugar, llevándose la arena del alma y las verrugas del Nether que le quedaban, sintiéndose más solo y más rechazado que nunca. Deseoso de pertenecer a algún lado, Brandon comenzó a buscar en el mundo una comunidad que lo aceptara. Viajó por desiertos, bosques, montañas y cuevas, pero todos lo rechazaban. Su tristeza por la soledad se tornaba en ira. Se adentró en la tierra y encontró una cueva llena de plantas y ajolotes. Sin darse cuenta, llegó hasta la oscuridad profunda, un lugar que solía ser frío y solitario como él. Miró alrededor de la pizarra abismal y Skulk, que latían suavemente con una energía cautivante. Aceptando su destino de soledad, Brandon comenzó a construir una base en este bioma desolado. Puso bloques de arena del alma sobre el Skulk para una granja de verrugas del Nether. La arena del alma lanzó un grito distante y fantasmal, pero no pensó en ello y continuó construyendo. Se familiarizó con todas las variaciones de Skulk, desde venas hasta sensores. Para su deleite, descubrió que había una gran cantidad de criaturas de acecho en cada rincón oscuro que podía usar para continuar con su entrenamiento. Cuando las mataba cerca de los bloques catalizadores de Skulk, notó que liberaban pequeñas partículas parecidas a almas y generaban más Skulk. Aunque lo inquietó al principio, sintió que el Skulk a su alrededor estaba vivo y que incluso podría tener conciencia. Lo hizo sentir menos solo y aprovechó toda oportunidad para hacer crecer el Skulk, sin saber lo peligroso que era. Hola, si puedes oírme, solo quería decir que me alegra ya no estar solo. Brandon empezó a instalarse en el lugar. Reemplazó las antorchas colocadas al azar con linternas bien ubicadas para que la cueva sea más habitable. Después de crear un pequeño corral, se acordó de la granja de verrugas que hizo y se acercó para ver si estaba lista para cosechar. Para su sorpresa, la verruga desapareció. Brandon rozó un lugar donde la arena del alma y el Skulk hacían contacto y saltó en la arena del alma para investigar. Un gran dolor invadió su cuerpo. Confundido, miró alrededor buscando al atacante, pero estaba completamente solo. En su entrenamiento aprendió que una criatura tenía que ser violenta para ser una amenaza, y sin criaturas alrededor, decidió que no había de qué preocuparse. Si hubiera investigado más, habría descubierto que el Skulk y la arena estaban en guerra silenciosa, reclamando a la verruga como víctima. Ambos bloques contenían alguna forma de vida, y las almas atrapadas en la arena reaccionaban fuertemente con la conciencia del Skulk. Cuando Brandon tocó la unión entre los materiales, se le inyectó la energía del Skulk. Era como si caminara entre dos esqueletos que luchaban y hubiera estado en el fuego cruzado. Pero el Skulk era más peligroso que todas las criaturas que alguna vez se enfrentó. Con el pasar del tiempo, Brandon se interesaba más en el Skulk, casi hasta el punto de la obsesión, aunque todavía anhelaba la compañía humana.
Poniendo en práctica sus habilidades de constructor, comenzó a diseñar una ciudad alrededor de su base. En el caso de que alguien se adentrara en la oscuridad profunda, quería poder darle la bienvenida y ofrecer un lugar para descansar. Aunque nadie se aventuró cerca de su casa en las profundidades, continuó expandiendo la ciudad, creando la estructura más grande que ningún constructor hizo antes. En el centro de la ciudad, sobre su base, construyó una gran estatua rectangular con 2 antenas que sobresalían de cada lado, algo que se le ocurrió en un sueño. Para entonces, se había acostumbrado a la oscuridad. Colocaba pocas linternas distantes entre sí. La expansión masiva de la ciudad solo hizo que Brandon se sintiera más solo, por lo que se mantuvo ocupado recolectando fragmentos de eco, vallas luminosas y otros artículos valiosos que guardó en cofres por toda la ciudad. También colocó un sensor Skulk que lo alertaría si alguien venía. Gracias por hacer guardia. No sé qué haría sin ti. Brandon desarrolló un entendimiento del Skulk después de recibir un pulso de su energía. A veces tenía pensamientos flotando en su mente que venían de algún otro lugar, como si el Skulk pudiera comunicarse con él telepáticamente. El Skulk entendía a Brandon mejor que cualquier humano podía, y reconoció su deseo de convertirse en el luchador más fuerte del mundo. Aunque no era consciente del todo, el Skulk lo estaba convirtiendo lentamente en parte de su gran conciencia, convirtiéndolo en el ser más poderoso que jamás haya existido. Brandon a menudo se despertaba por la noche. Su cuerpo se retorcía en agonía, mientras que su piel se tornaba un azul oscuro. Fue durante una noche de insomnio que Brandon sintió pasos humanos acercándose a su caverna, sintiendo las vibraciones en lugar de oírlas o verlas. A pesar de su larga misión de encontrar compañía, solo sentía ira por los intrusos por presentar una amenaza para el Skulk. Su ira lo abrumó y cayó desmayado. Una nueva sensación de fuerza atravesó su cuerpo, incluso cuando sus huesos se agrietaron y reordenaron. Cuando volvió a ponerse de pie, Brandon estaba listo y salió en busca de su presa. El par de novatos constructores se toparon con la caverna de Brandon, mirando con asombro la ciudad que había construido. Sabiendo que no fue creada por ellos o por aldeanos prehistóricos, investigaron la ciudad con cautela. Varios sensores Skulk los escucharon mientras surcaban los senderos del lugar. Cuando reunieron suficiente información para notificar a los demás, estaban por irse, pero se encontraron a una criatura que apenas parecía humana. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? Brandon miró ansioso a los intrusos antes de realizar su primer ataque. Los constructores sacaron sus armas y se defendieron, pero la piel del monstruo era impenetrable. Cuando era claro que no podían vencerlo, empezaron a correr hacia la salida. Brandon sintió un gran poder acumulándose en su interior y soltó un fuerte rugido al expulsarlo de su pecho. Un boom sónico impactó a uno de los constructores, matándolo al instante. El segundo constructor escapó antes de que Brandon pudiera alcanzarlo y volvió al exterior para contar la historia de la ciudad enterrada y la criatura que la protegía. Los demás ignoraron sus advertencias de no visitar el lugar, atraídos por la posibilidad de un botín sin descubrir. Algunos fueron recompensados por su valentía, escapando con fragmentos de eco y otros elementos que nunca antes habían visto, pero Brandon atrapó a la mayoría y dispuso de ellos a su manera. Cuando el cuerpo de un constructor caía, el Skulk crecía más, alimentándose de sus almas. Brandon, su cuidador y protector, se sintió apreciado por sus esfuerzos. Con cada intruso que mataba, el primer guardián sentía que dominaba sus nuevos sentidos. Había perdido su vista, pero ganó algo aún más útil. A través de los tallos sensores de cada lado de su cabeza, podía sentir hasta las vibraciones más sutiles en la cueva. A lo lejos, podía sentir que se acercaba otro grupo de constructores. Ahora, como parte de la mente del Skulk, sintió su desesperación por eliminar la amenaza. Sin pensarlo 2 veces, el guardián fue tras su presa. Las paredes que rodeaban a los constructores resonaron como el latido de un corazón, y la pareja sacó sus armas con cautela. A la vuelta de la esquina, el guardián avanzaba esforzándose por detectar a los intrusos. Solo le bastó con acercarse, ya que en cuestión de segundos los mató a ambos. El guardián se dedicó a recolectar almas de constructores, turbas y aldeanos que se acercaban demasiado al Skulk. Volvió a evolucionar y comenzó a formar chillidos Skulk que podían transportarlo a cualquier vibración que detectara. Mientras recolectaba más almas dentro de su cofre, el guardián planeó usarlas para crear nuevos seres como él. En la superficie, la constante desaparición de cualquier constructor que iba al lugar se convirtió en un gran problema. Ahora llamarían a sus mejores elementos. Los constructores le encargaron a Steve que reuniera un equipo de guerreros para derrotar al guardián. Al llegar a la oscuridad profunda, Steve se adelantó para explorar la ciudad.
No hagan ningún ruido y esperen a que yo regrese. Por desgracia, hicieron el ruido necesario para ser detectados, y el guardián apareció detrás de los constructores. Ignorando por completo sus ataques, los arrastró hasta su base. Cuando Steve regresó y con su equipo desaparecido, los buscó de inmediato. Dentro de su base, el primer guardián colocó arena del alma alrededor de los constructores aterrados. Al igual que el Skulk lo había transformado a él, dirigió las almas que reunió hacia ellos y lanzó un boom sónico para acelerar el proceso. El dolor de la transformación era tan fuerte que no les permitía escapar. Aún así, debido a que el guardián había conservado su habilidad para construir, colocó barras de hierro para atrapar a sus víctimas mientras se convertían. Pronto habría más guardianes repartidos por todo el mundo y protegerían al Skulk de cualquiera que se acercara demasiado. Steve llegó a la base, entrando tan silenciosamente como pudo, pero un pequeño ruido fue todo lo que bastó para alertar al guardián de su presencia. Caminó lentamente hacia él, quien le lanzó un flechazo, fallando el tiro golpeando la pared detrás del guardián, quien se giró hacia las vibraciones que producía. Steve descubrió que podía usar flechas para distraer a su oponente, y pronto estuvo al lado de la jaula que retenía a su equipo. Comenzó a romper las barras de hierro, disparando una flecha detrás de él para mantener distraído al guardián mientras rompía los bloques. Justo cuando logró entrar, sus compañeros constructores se transformaron en guardianes. Se lanzaron con mucha energía latente en sus pechos, listos para usar sus grandes brazos para proteger al Skulk. Steve salió corriendo fuera de la ciudad, usando tantos bloques afelpados como le fuera posible para encubrir sus pasos. Usó su última flecha para dirigir a los 4 guardianes a otra parte de la caverna. Pudo ver cómo se alejaban antes de perderlos de vista. Los 4 guardianes crearon más protectores de Skulk, y la oscuridad profunda sigue siendo su dominio desde entonces. Ellos podían construir al igual que Brandon, y se extendieron por todo el mundo, creando más ciudades como la suya. Los constructores permanecieron fuera de la oscuridad profunda, tanto por seguridad como para ocultar las estructuras que dejaban en ridículo a las suyas. Con el paso de la era de los antiguos constructores, los guardianes perdieron misteriosamente la capacidad de usar bloques. Sus ciudades quedaron en mal estado y absorbidas por el Skulk que protegían con sus vidas. Durante siglos esperaron a que los primeros jugadores comenzaran a aparecer. Si escuchan que se acerca uno, puede estar seguro de que le darán una muerte rápida. Alex la Gigante ha perseguido jugadores por años, pero ella existe desde hace mucho antes de que aparecieran. ¿Qué tienen que ver Steve y Herobrine con su origen? Acompáñanos a indagar en el lore para descubrir la historia de Alex la Gigante. ¡Steve! ¡Estos aldeanos necesitan nuestra ayuda! ¡Vamos! Los antiguos constructores, Steve y Alex, se lanzaron a la batalla contra el clan invasor de los maldeanos. Antes de su tiempo, los aldeanos pudieron construir, pero tras un voto de no violencia, se cruzaron de brazos y renunciaron al poder de moldear el mundo a su gusto. Problemas tratables como incendios e inundaciones afectaban sus aldeas, y sin la capacidad de reparar el daño por sí mismos, el trabajo recaía en los antiguos constructores. Hay evidencia de humanos antiguos en las estructuras de todo el paisaje de Minecraft, desde pirámides bien conservadas hasta fortalezas pristinas del Nether. Los constructores antiguos más famosos eran Steve y Alex. Se encargaban de proteger las aldeas de las invasiones maldeanas y ayudaban a reparar cualquier tipo de daño causado. A cambio, los aldeanos les ofrecían comida, vivienda, además de cualquier bien y servicio que necesitaran. Mientras Steve se encontraba durmiendo en la aldea, soñó que algo terrible le pasó a Alex. Su amiga parecía medir 10 veces su tamaño. Su piel estaba cubierta de coágulos de sangre y expresaba muerte en su rostro. Steve saltó de la cama y fue a buscar a Alex, temiendo que su sueño fuera una premonición. ¡Alex! ¡Ay, santo cielo! Me alegro que estés bien. Anoche tuve un sueño muy extraño. Parecía tan real. Alex le aseguró que todo estaba bien. Con él a su lado, no le pasaría nada. En su labor acostumbraban a trabajar en parejas para defenderse de los peligros del mundo. Eran conocidos por construir, pero también estaban entrenados en cuanto a sus habilidades de combate y supervivencia. Steve olvidó su sueño, y cuando le avisaron de otra invasión maldeana, se apresuraron a defender la siguiente aldea. Como siempre, su sentido de alerta los invadió como en toda cruzada. Steve y Alex sospechaban que su antiguo rival Herobrine pudo dirigir el ataque, usando maldeanos como peones en su búsqueda de gran poder. Para cuando llegaron, ya era de noche, pero el ataque estaba lejos de terminar.
Alex desenvainó su espada y se lanzó a la batalla atacando al primer maldiano que se encontró. Steve vio un grupo que acorraló a un aldeano y se deshizo de ellos usando su escudo. Steve corría por el pueblo a toda velocidad y Alex los seguía de cerca. Uno por uno los criminales cayeron ante sus relucientes espadas de diamantes. Cuando el sol se asomó por el horizonte, Alex mató al capitán maldiano y con eso el ataque terminó. Asustados pero felices, los aldeanos salieron para agradecer a los héroes. No nos agradezcan. Es nuestro trabajo. Aunque no le diría que no a un delicioso estofado de champiñones. Después de haber descansado, Steve y Alex se pusieron a reparar la aldea y sembraron vegetales en los jardines. En menos de un día, el pueblo fue completamente restaurado. Evaluaron su trabajo y una vez satisfechos con la obra, se separaron para la casa matutina. Alex disparó, disculpándose en silencio con el cerdo cuya carne la sustentaría en los días por venir. Mientras cocinaba en su horno, sintió que el ambiente era más pesado, una sensación que conocía demasiado bien. Vio a Herobrine parado no muy lejos de su posición, y en un instante estaba a su lado. Es muy difícil poder encontrarte a solas. Mejor deberías pasar menos tiempo con él. Alex sacó su espada y lo atacó, pero se teletransportó fuera de su alcance antes de continuar. Él la describió como la heroína menos conocida, nada comparada a Steve, y considerada por muchos como su simple compañera. Alex otra vez atacó con su espada, pero solo cortó la brisa que dejó atrás. Él insistió en que ella perdía el tiempo con los aldeanos débiles que salvó, y prometió que podría hacer algo por ella si lo dejaba. Aunque dudó un poco, insistió en que ella y Steve eran socios y amigos. Nunca podría abandonarlo. Inclusive si es que él era más famoso, a ella no le importaba. Trabajaba para ayudar a los aldeanos, no para tener fama y gloria. Incluso si creyera tus palabras, no hay nada que puedas ofrecerme. Herobrine arrojó una poción a sus pies y luego se teletransportó. Alex tosió, incapaz de evitar respirar los vapores. Sus pulmones se llenaron de una terrible peste y al no poder tomar aire colapsó. Herobrine la llamó a través del bosque, diciendo que ojalá hubiera aceptado por las buenas, ya que no le dejó opción. Le prometió que la transformación que iba a tener, aunque dolorosa, valdría la pena. Una vez dicho eso, y con la poción tomando el control de ella, la invitó a buscarlo en su mansión del bosque. Casi cegada, Alex vio desaparecer a Herobrine. El vapor empezó a disiparse y ella se levantó con cautela. De vuelta en el pueblo, y con la poción corriendo por sus venas, Alex decidió no contarle a Steve sobre su encuentro con Herobrine. Se aseguró a sí misma de que podría encontrar una cura antes de que fuera necesario involucrarlo. Aunque le preocupó las pocas explicaciones de Alex, Steve acordó reunirse en el siguiente pueblo, y ella fue a buscar una bruja que pudiera ayudarla. Eventualmente, Alex llegó a las tierras húmedas del pantano. Las brujas a las que estaba buscando habían sido expulsadas por los otros aldeanos por práctica de magia. Obligados a dejar sus hogares, se refugiaron en los pantanos donde obtenían sus ingredientes. Mientras buscaba pistas del paradero de la bruja, Alex comenzó a sentirse desorientada y con náuseas. Creyendo que era el resultado del gas del pantano y el largo viaje, continuó. Su condición empeoró a medida que la corrupción en su interior crecía. De pronto, unos susurros la ensordecieron cuando su visión se nubló y su piel se cubrió de manchas rojas. La niebla se hizo espesa a su alrededor, envolviéndola hasta desmayarse. ¡Ay, pobre criatura! Cuando Alex despertó, estaba dentro de la casa de una bruja. Aunque aún tenían las manchas en su piel, los otros síntomas disminuyeron. Al darse cuenta de que había despertado, la bruja vino a ver a la niña que sacó del barro. Alex agradeció a la bruja y le preguntó cómo pudo curar la maldición de Herobrine, pero la bruja respondió con tristeza. Lo lamento, mi niña, pero no pude curarte. La poción que te di solo pudo ralentizar la maldición. La bruja explicó que la poción que usaron en ella provenía de una magia antigua y prohibida. La mayoría de las brujas nunca se atrevieron a usarla hasta que Herobrine las obligó a hacerlo. Los únicos que podían ayudarla ya estaban muertos o bajo el mando de Herobrine. La bruja había preparado otra poción, la embotelló y se la entregó. Explicó que esta segunda poción tampoco la curaría de la corrupción, pero la ayudaría a controlarla. Alex, sin tener más opciones, bebió la poción. Su garganta aún le dolía cuando cayó la noche, y fue ahí cuando admitió que necesitaba la ayuda de Steve. Para entonces, las manchas rojas en su piel estaban cubiertas de riachuelos de sangre. Las heridas de sus recientes batallas con los maldianos se abrieron, aunque pensó que habían sanado.
Luchó por mantenerse de pie, vagando desesperada en una dirección que esperaba que la lleve al siguiente pueblo. Steve, tú sabrías qué hacer en estas situaciones, ¿no? Al final, siempre fuiste el mejor constructor. En un pueblo cercano, Steve terminaba de extinguir un incendio forestal que había destruido varios edificios. Decidió comenzar las reparaciones sin Alex, pero una niebla espesa llegó. Steve creyó ver algo en la niebla, pero cuando miró más de cerca no había nada allí. Los aldeanos corrieron a sus casas, perturbados por el espeluznante silencio que cayó en el pueblo. Pero Steve se contuvo y continuó con su trabajo. Cálmate, solo es el clima. Herobrine no tiene poderes de niebla. Es imposible que... Alex apareció, luciendo maltratada y con una apariencia similar al sueño de Steve. Midiendo mucho más que antes, ella lo veía desde arriba mientras se acercaba. Incapaz de creer lo que veía, Steve le preguntó qué había pasado y si realmente era ella. Un gruñido inarticulado salió de su dañada garganta en respuesta. Steve empuñó su espada, sabiendo que no podía confiar en esa versión de su amiga. El decadente sentido de compañerismo de Alex con Steve se derrumbó al ver su espada y se enfureció. Su estado de ánimo era tan confuso como su entorno, pero tenía suficiente comprensión de la realidad para saber que estaba resentida con él por menospreciarla. Deseaba enterrarlo, y para su sorpresa, los bloques de hierba a su alrededor obedecieron sus órdenes. Con su nuevo poder de telequinesis, atacó a su antiguo compañero, soltando todas las emociones reprimidas que tenía. Steve esquivó los bloques voladores y le preguntaba por qué lo atacaba, negándose a blandir su espada contra ella. A pesar de lo que le dijo a Herobrine, ella deseaba algún reconocimiento por sus buenas obras. En otra realidad, habría estado salvando a los aldeanos que ahora la miraban aterrados por las ventanas. Ante la idea, Alex se congeló, ignoró las súplicas de Steve y eligió concentrarse en los aldeanos asustados. Si no podía ser amada por ellos, decidió que ser temida era una gran alternativa. Estaba tan perdida en su mente que no escuchó a Steve gritar que encontraría una cura para ella antes de salir corriendo. Cuando notó que Steve desapareció, se sintió dolida y abandonada, como un monstruo que él dejaría en su pasado. De repente, Herobrine apareció a sus pies. Él te abandonó en el momento que vio que eras más poderosa que él, justo como hizo conmigo. Alex vio a Herobrine, y cuando se iba de la aldea, ella lo siguió. Su compañero buscó una cura por todas partes. Estaba seguro de que Herobrine estaba detrás de la transformación de Alex, lo que le dio una pista sobre lo que podría ayudarla. Cruzó acantilados, se adentró en cuevas, viajó al Nether y se coló a las cavernas de la oscuridad profunda. Cuando no pudo encontrar lo que buscaba, probó su último recurso, la mansión del bosque de Herobrine. Sabía que las brujas que tenía cautivas allí podrían crear un antídoto, aunque al preguntar no le dieron respuesta por buenos motivos. Su promesa de liberarlas de Herobrine les hizo cambiar de opinión, y Steve pronto obtuvo la cura que había estado buscando. Destruyó las jaulas, abandonó los pasillos de la mansión, deseoso de salvar a su amiga. Desafortunadamente, Alex y Herobrine lo encontraron primero, pero no se desanimó. ¡Alex! ¡Ya encontré una cura! ¡Debes resistir! Alex había crecido aún más desde su último encuentro. Era una torre de 12 bloques de altura. Steve se disponía a darle el antídoto, pero Herobrine se teletransportó para evitarlo. Finalmente convenció a Alex y no renunciaría a su nueva recluta ahora que era tan poderosa como él. Pensando que la batalla entre ellos había tardado mucho en llegar, Steve sacó su espada, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para curar a Alex. Se abalanzó sobre Herobrine una y otra vez, pero no pudo asestar un solo golpe. Mientras tanto, Alex observó en silencio. Herobrine golpeó a Steve una y otra vez. No era un reto para él derrotar a su enemigo. Cuando Steve estaba al borde de la muerte, Herobrine flotó en el aire, listo para dar el golpe final. Pero en el último momento, Alex por fin habló. ¡Alto! Ambos combatientes la miraron, y ella explicó que no quería que ninguno de ellos la salvara. Ella no volvería a ser un ayudante, eligiendo ser la villana de su propia historia en lugar de ser un personaje secundario para ellos. Alex se desvaneció en la niebla, dejando enormes huellas detrás, y comenzó su legado de terror. Los aldeanos de todos los rincones del mundo se aterraban por la niebla que precedía la vista de la maldita gigante. Y cuando los jugadores llegaron al mundo siglos después, también se estremecieron al verla. Alex nunca se había sentido tan feliz como entonces.